Antes de empezar, mi nombre es Ángel Gil, soy vicerrector en la universidad, llevo los temas de cooperación al desarrollo, pero también soy profesor, en este caso en el campus de Alcorcón, donde doy clase a los estudiantes de medicina. Como sabéis, el Vicerrectorado de Cooperación al Desarrollo y Relaciones Institucionales se planteó la necesidad de crear un programa sobre derechos humanos. Queremos que los derechos humanos sean una formación transversal en cualquiera de las carreras o grados que hay en nuestra universidad, y por eso hacemos estos actos. Esta vez lo hemos querido centrar en el tema del agua y del saneamiento, algo tremendamente importantísimo en los derechos humanos, y también está muy vinculado a toda la repercusión que tiene sobre la salud, ¿no? Por eso veréis que también a lo largo de todo el desarrollo de las charlas y de las conferencias nos centraremos en el agua, en el saneamiento, pero con una relación muy directa sobre los aspectos de la salud y el bienestar, en este caso, de la población. Todos los encuentros, pues a veces contamos con el apoyo o el patrocinio de alguna entidad que nos ayuda, bueno, pues a poderlo desarrollar. En este caso ha sido Aqualia, que gentilmente pues ha querido participar en el evento y nos ayuda pues también un poquito a la infraestructura que todo evento necesita para poder realizarse. Una de las ponentes que habéis visto, la primera mesa, que la queríamos marcar en un ámbito más internacional y que teníamos, pues por un lado a la directora de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores, va a ser la primera parte, ese marco quizás más con una visión más internacional. Después abrimos un debate e inmediatamente pasamos a la segunda parte. Muy buenos días, un gran saludo a todos desde Ginebra. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí estar en un ámbito universitario es siempre un motivo de mucha alegría y bueno, de satisfacción. Es siempre un estímulo y desde luego estar con gente que piensa y que trabaja y que su dedicación es al futuro de la salud pública, para mí pues una oportunidad estupenda. Creo que podemos demostrar que hay logros, que hay objetivos que se han alcanzado, y todos saben perfectamente que la meta para la cobertura de acceso al agua potable que se estableció en los Objetivos del Desarrollo del Milenio se alcanzó en 2010. Pero es justo reconocer que no todas las noticias son buenas, y ahí es donde tenemos que empezar a analizar y a ser más críticos y a proponer nuevas soluciones, ¿no? Según los informes de seguimiento que hacemos y que emitimos periódicamente la Organización Mundial de la Salud, juntamente con UNICEF, que es el JMP, el informe global de monitoreo de los objetivos del milenio, y también otro que es conocido como GLAS, espero que todo el mundo lo conozca, que es un análisis global sobre la evolución del saneamiento y agua potable, el GLAS. Estos dos informes nos dicen algo que yo creo que todos sabemos ya, pero que es muy importante, que hay grandísimas brechas en cuanto a la cobertura. Si bien un país puede alcanzar esa meta de objetivo de desarrollo sostenible, hay dentro de ese país todavía una gran diferencia entre las clases sociales, hay unas grandes desigualdades. Estas brechas, estas dificultades, tenemos que definitivamente en esta nueva época de objetivos de desarrollo sostenible tenemos que abordarlos de forma inteligente si queremos reducir esas desigualdades y si queremos que el mundo enfoque toda su atención a la formulación de estos objetivos de desarrollo sostenible de forma que aborde estas desigualdades y que acabe con ellas de una forma inteligente. Pero hemos avanzado mucho en estos últimos años y este derecho humano al agua y al saneamiento nos ha ayudado a describir o a definir un marco normativo de qué significa y cuáles son esos servicios de agua y de saneamiento. Hay una definición ahora clara de cuáles son esos servicios de acceso al agua potable y el saneamiento. Por lo tanto, la cuestión de que sea accesible físicamente, aceptable culturalmente y, por supuesto, seguro. Que no haya ataques o que no haya motivos para más violencia contra las mujeres en ese periodo, en ese trayecto en el que van a recoger agua. Lo mismo tiene que decirse de los servicios de saneamiento, ¿no?
cómo tienen que estar, sobre todo, una vez más, cuestión de género. Hemos visto que en muchas escuelas todavía no hay letrinas o servicios de saneamiento para chicas y chicos separados, y eso hace que en muchas culturas y en muchos lugares del mundo las niñas no van a la escuela precisamente para evitar pues, tener problemas de violencia o culturales porque no comparten o no pueden ir. Toda esta parte de normativa está bien definida. Otros todavía tenemos que mejorar esa recogida de datos a nivel nacional y mejorar esa vigilancia y ayudar sobre todo a los países a poner en marcha un sistema que sea más, que les pertenezca más y que contribuya más a su propio desarrollo nacional. Habíamos no mejorado. Pero, sin embargo, tenemos que reconocer que este indicador PROSI no captaba muchos de los aspectos importantes con respecto al agua potable y el saneamiento. Y, de nuevo, la dificultad estaba en esa aceptabilidad, accesibilidad y, como no, cómo se sostenía en el tiempo. Y ahora por eso estamos empezando a medir directamente la calidad del agua de consumo, no solo el acceso y que sea segura, sino que también tenga una calidad, y hemos empezado a detectar la calidad microbiana y la calidad química del agua de consumo ya a nivel de los hogares. Y, como es lógico, hemos visto que había una contaminación fecal generalizada, obviamente en algún número de países, y ahí empezamos a ver que es una cuestión también de gestión de los sistemas de agua a nivel de país y de los controles que se hacen a nivel de terreno de esa calidad del agua y de cómo los países toman este desafío como suyo y tienen la capacidad de llevarlo adelante, y no solo se hace a través de la comunidad internacional y de los fondos que se inyectan ahí. Por lo tanto, sí, es posible recopilar información sobre algunos de estos nuevos indicadores a través de otros métodos, y que no sea solo las encuestas de hogares, sino que queremos que este informe GLAS, que se realiza cada 2 años y que el último ha sido publicado en noviembre del 2014, que nos proporcione esta herramienta para recoger y sintetizar estos datos sobre la gobernanza, así como los planes que hay a nivel de país, las estrategias que se ponen en marcha, la aplicación y, sobre todo, si hay financiación. A veces nos hemos encontrado en este informe GLAS que había información sobre si había un plan estratégico, si a nivel nacional se había discutido, si se había aprobado, pero todo esto estaba muy bien. Luego no había fondos para ponerlo en marcha, para implementarlo, y obviamente estas medidas no favorecen en nada a los grupos más desfavorecidos. Hay un plan nacional, hay un objetivo nacional que se alcanza, pero las poblaciones más pobres, las que viven en barrios marginales o las que viven en asentamientos informales, o incluso las poblaciones indígenas o las minorías étnicas o las personas con discapacidad, y de nuevo incluiría el factor género también, habían quedado de alguna manera excluidas de todos estos beneficios, y no tenemos que ir más allá ahora a medirlo y sobre todo a corregirlo y asegurarnos de que no es solo una meta nacional, sino que medimos también si esas desigualdades y ese derecho humano al agua y el saneamiento va a realizarse. Pues obviamente esa población más desfavorecida tiene menos voz política y por lo tanto hace menos presión para que se invierta en ellos. Así que creo que esta iniciativa TrackFin también nos aportará algo a todo este debate sobre el acceso al agua potable, al saneamiento, sobre cómo vamos a atacar este problema de las desigualdades y reducirlos, y sobre todo confío que esto nos dé toda la evidencia, toda la información que necesitamos para tomar decisiones y para avanzar en nuevas políticas. No hay excusa, todos los datos están ahí, el informe GLAS, las poblaciones no atendidas viven en zonas rurales, lo sabemos perfectamente. Sin embargo, las inversiones y las políticas de desarrollo van siempre en favor de un desarrollo urbano. Bueno, es una decisión, pero es realmente lo que queremos a nivel de futuro. ¿Queremos que toda la población se desplace a nivel urbano, o queremos fomentar un ambiente rural donde haya un acceso al agua potable y eso permita que la gente se instale y que tenga una calidad de vida fundamental?
Los informes financieros todavía nos dicen que hay muchos países donde la inversión para acceso al agua potable todavía sale del hogar, o sea, de una inversión doméstica, son las personas las que pagan por ese acceso al agua, y ahí es donde tenemos que mejorarla y cambiarla, ¿no? Y sobre todo si queremos llegar a esas poblaciones más vulnerables. Bueno, espero que estos datos no les hayan parecido excesivamente aburridos y que sirvan para generar al menos un debate interesante. Es triste que tengamos que seguir hablando de derecho humano a acceso al agua potable. Debería de ser algo tan inherente a nuestra vida que, bueno, suena un poco. Pero queda claro que tenemos esos mecanismos, que tenemos ya también esa declaración política de un derecho humano, tenemos los diferentes instrumentos como los Objetivos del Desarrollo Sostenible, los instrumentos que hemos desarrollado como el GLAS o el JMP o el TRACFIN ahora. Trabajamos con grandes redes de reguladores, de sistemas nacionales de vigilancia, y para nosotros ahora la visión sería, a largo plazo, reducir la dependencia de un monitoreo a través de encuestas en hogares y a través de cuestionarios, y aumentar la capacidad de los gobiernos nacionales para esta notificación, este monitoreo a nivel nacional, o sea, aumentar esa capacidad nacional. Y bueno, estos son algunos ejemplos de lo que podemos hacer a nivel mundial para el seguimiento de los aspectos del derecho humano al agua y al saneamiento, y confiamos que manteniendo una presión política, manteniendo a través de estos datos un convencimiento a las diferentes agencias de cooperación y de grupos que trabajan en el terreno para que se inviertan donde se necesita, y ayudar así a los estados y sobre todo a repartir un poco más esta responsabilidad del derecho al agua potable. Se puede conseguir. Está claro que la salud depende muchísimo de este objetivo de acceso al agua potable y al saneamiento. Para nosotros es un derecho humano indiscutible y para nosotros es uno de los pilares fundamentales para la salud. Así que confiamos en que a través de estos grupos podamos llegar a muchísimo más. Muchísimas gracias por su atención, por la consideración, por la invitación, y ojalá haya un debate intelectual bien interesante y que nos ayude a todos a avanzar muchísimo. Gracias. Además de hablar del marco internacional del derecho humano al agua potable y al saneamiento, se me ha dado la oportunidad de presentar brevemente la Oficina de Derechos Humanos. Las funciones de la Oficina de Derechos Humanos son básicamente de dos tipos. Funciones de planificación de la política exterior en materia de promoción y protección de derechos humanos, y lo siguiente es la ejecución de esa política exterior de derechos humanos, y esa política exterior de derechos humanos se ejecuta mediante la definición y, en su caso, la coordinación de la posición de España en los diferentes, fundamentalmente, foros multilaterales en los que se discuten cuestiones de derechos humanos. Esos foros, los fundamentales son, como sabéis, el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra y la Tercera Comisión de la Asamblea General en Nueva York, por lo que se refiere a la Organización de Naciones Unidas, pero también hay otras organizaciones que tienen un contenido de derechos humanos, como es, por ejemplo, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Cuando en 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no se incluyó en el texto una referencia específica a el derecho humano al agua y al saneamiento. Y tampoco hay una referencia específica al derecho humano al agua y al saneamiento en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del año 66, que debería ser su marco natural, puesto que nos movemos en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales. Se ha señalado que quizás la razón que explica que haya una referencia expresa a la alimentación, la vivienda o la vestimenta, pero no haya una referencia al agua, la explicación puede estar
en que en ese momento en el que se adoptaron estos instrumentos, pues el agua, al igual que el aire, se percibía como un elemento libremente disponible para todo el mundo. Y ya en el siglo XXI se producen avances significativos en el reconocimiento del derecho. En el año 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el órgano que supervisa la aplicación por parte de los Estados del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adopta la Observación General número 15 sobre el derecho humano al agua. Era un componente esencial del derecho a un nivel de vida adecuado, consagrado en el artículo 11 del Pacto. Pues bien, en el año 2011, ese experto independiente pasó a denominarse relator especial sobre el derecho humano al agua y al saneamiento, lo que ya indica una evolución en la medida en que el derecho aparece en la propia denominación del relator especial. Como sabéis, ese cargo fue ocupado primero por Catarina de Albuquerque y después por Leo Heller desde el año pasado, que desarrollan una independiente en ese momento, un informe en el que se describen las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el saneamiento. En noviembre de 2010, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales da un paso más en el reconocimiento del derecho mediante la elaboración de una declaración sobre el derecho al saneamiento. Referirme es la resolución adoptada en 2013 en la Asamblea General, que es una resolución que en este caso sí fue adoptada por consenso, una resolución que fue presentada por Alemania y España, y en la medida que fue adoptada por consenso por la Asamblea General, supone la culminación del reconocimiento del derecho humano al agua y el saneamiento por toda la comunidad internacional. Y el Caribe, ¿no? América Latina y el Caribe, como habéis visto, es una zona que tiene mucha agua, pero mal repartida y además con muchas desigualdades que al final hacen que 31,5 millones de personas no tengan acceso a agua segura y 107 millones de personas no tengan todavía acceso a saneamiento mejorado. En cuanto a los ODM, que sabéis que en 2015 es como la meta, ¿no?, para los objetivos del milenio, el objetivo de agua sí que se ha cumplido, aunque con muchas desigualdades, como veremos después, pero el objetivo de saneamiento todavía no. Como veis ahí, más de 200 millones de personas tienen servicio intermitente y el agua no contabilizada, es decir, el agua que no sabemos que se pierde, ¿no?, es el 40 o 70%. Es muy variado. En lo urbano y en lo periurbano, a lo mejor tienen agua en un sitio durante 24 horas al día, en otro sitio no, solamente 2 días a la semana o con una calidad que no es la correcta. Y luego, para los que sois más de ciencias ambientales o biología o química, veis ahí que la cobertura de aguas depuradas es menor del 15%. O sea, de las pocas viviendas que tienen alcantarillado, a lo mejor como mucho un 15% se depura. Hay países como Costa Rica, que para mí es la Suiza de Centroamérica, ¿no? No depuran prácticamente nada del agua residual. O sea, una cosa es recoger el agua residual y otra cosa es tratarla. Pues tratarla es que prácticamente no se hace. Y 1.200 millones de euros en este fondo a lo largo de 4 años, pero que también otros países podían aportar a ese fondo, ¿no? Al final no ha aportado nadie, nos hemos quedado nosotros solos, pero sí que es verdad que este fondo ha apalancado, es decir, ha atraído un montón de fondos o de recursos de otros inversores privados o de gobiernos locales. Es la mayor apuesta de la cooperación española en este sector. España hasta el momento ha puesto casi 800 millones de euros, pero la cartera total, con las cofinanciaciones de los países socios o las donaciones, pues, del Banco Interamericano de Desarrollo o de otros donantes, al final la cartera de programas que tenemos es de 1.275 millones de euros, que eso es muchísimo dinero, ¿no?, que está ahora en ejecución en los países. Más tarde os pondré un mapita. El fondo se crea con 2 objetivos. Por un lado, el contribuir a hacer efectivo el derecho humano al agua y al saneamiento. Como os ha contado Adela, España es una punta de lanza por el derecho humano al agua y al saneamiento. Junto con Alemania ha estado ahí dando la vara, hasta que la comunidad internacional ha reconocido el derecho humano al agua y al saneamiento, pero seguimos luchando y seguimos apostando por este derecho. Y ahora estamos en ver cómo se puede implementar ese derecho. No basta con reconocerlo, sino las líneas estratégicas en las que trabajamos. Veréis que es un enfoque muy integral. Por un lado, la gestión integrada de recursos hídricos. Por otro lado, el acceso concreto al agua y al saneamiento. Y por otro lado, algo que va más allá, que es la gobernanza, el derecho humano al agua y al saneamiento.
porque estamos convencidos de que tener simplemente una depuradora o un alcantarillado o unos grifos que te dan agua no soluciona el problema, ¿no? Tienes que fortalecer las instituciones propias del país, tienes que tener normativas adecuadas, tienes que tener una legislación, una ley de aguas que reconozca el derecho humano al agua. Pretendemos dar ayudas no reembolsables mediante fondos no ligados. Esto significa que no les damos una ayuda a cambio de que contraten empresas españolas, sino que les damos esa donación y ellos licitan y gana la licitación el que sea mejor. Y con un enfoque de servicio, el agua y saneamiento como servicio, no solamente como una instalación, sino que no nos sirve de nada que tengas un grifo, sino que lo que queremos es que tengas un servicio de agua. Entonces tienes que tener un grifo con una cierta calidad, 24 horas al día, con una regularidad, etcétera. La cooperación española en general tiene un enfoque de derechos humanos, o sea que nosotros al enmarcarnos en la cooperación española ya teníamos ese enfoque, ¿no? Pero el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento tiene esos dos objetivos en su creación de derecho humano al agua y ODM. Entonces vamos como más allá de los ODM, como decía María Neira, los ODM dicen solamente acceso al agua y al saneamiento, no dicen qué calidad de ese acceso. Nosotros tenemos una óptica de servicio, como os decía, y además dirigimos nuestras inversiones a proveer servicios a los más vulnerables, para garantizar los derechos y también sirve para apalancar recursos hacia esas poblaciones. Es decir, nosotros como pedimos una cofinanciación por parte del país receptor, estamos obligándoles a poner en su agenda política y en sus presupuestos dinero hacia esas poblaciones, ¿no? Hemos puesto como encima de la mesa y en la agenda política lo rural, el saneamiento, las poblaciones que más lo necesitan, que a lo mejor antes eran desatendidas, ¿no? Porque tampoco dan muchos votos, por ejemplo, pero al estar nosotros ahí metidos con mucho dinero, con mucha potencia, obligamos un poco a los países, a los donantes, a focalizarse hacia allá. Con 20 litros por habitante y día es suficiente, pero es muy justo. Nosotros intentamos llegar a 50 litros por habitante y día, que es lo que marca la OMS como deseable. Y luego intentamos que el agua tenga una continuidad en el tiempo también. El agua a 1 kilómetro, que son 10 o 15 minutos andando, el agua en la finca o el agua en la propia vivienda. Nosotros intentamos, desde un enfoque de derechos, que el agua esté en la vivienda, que tú abras el grifo en tu casa, ¿no? Y por otro lado, que el trayecto sea seguro, que si tienes que ir a por agua o si tienes que ir a usar unas letrinas comunitarias, que ese trayecto no suponga una fuente de violencia o que entonces la gente no lo use porque le da miedo salir de noche, ¿no? Estamos muy preocupados por la sostenibilidad, por dejar servicios de agua y saneamiento que funcionen en el tiempo, no que cuando nos vayamos la cooperación española aquello no se use. Queremos profundizar en el derecho humano al agua y al saneamiento, en que realmente se esté implementando ese derecho, en que se pueda exigir las vías de exigibilidad del derecho. También queremos trabajar en la capacidad de diálogo y de incidencia en el sector, ayudando a reestructurar las estructuras estatales que a veces estaban muy centralizadas, ayudando a descentralizar, a crear organismos de cuenca, ayudando a la municipalización de los servicios muchas veces, trabajando en capacitación con las comunidades locales, con los gobiernos. También ahora estamos explorando distintas vías de financiación. Tenemos varias operaciones de blending y de cooperación delegada con la Unión Europea. Todo esto a lo mejor os suena chino, pero bueno, cuando trabajéis en un futuro en temas de esto lo agradeceréis y si queréis me preguntáis más adelante. Y luego el concretar, también nos preocupa el concretar líneas de actuación con las instituciones del sector, ¿no? Igual que con AEAS, que va a hablar después, con las ONGs, con las universidades, poder tener gente como vosotros que quiera trabajar y colaborar a lo mejor con el fondo. Gracias a todos por estar aquí, gracias a la organización por invitarme a moderar esta segunda sesión del tercer encuentro Pro Derechos Humanos de la Universidad Rey Juan Carlos sobre el derecho al agua y el saneamiento. Bueno, una sesión en la que tenemos a 4 profesionales que yo creo que representan 4 enfoques diferentes sobre este tema, pero a la vez complementarios y que yo creo que nos van a poder mostrar pues, una panorámica importante a nivel nacional e internacional de cómo está este asunto. Bueno, pues muchas gracias. En primer lugar, agradecer al vicerrectorado de esta universidad la oportunidad de participar en este evento, de poderles contar un poquito lo que se refiere a la situación del Servicio Urbano de Agua en España. AEAS es una asociación profesional, es una asociación técnica de operadores y profesionales del agua. Lo que nosotros hacemos, pues tenemos desde la captación, la distribución domiciliaria hasta el grifo, el alcantarillado y el drenaje urbano, la recogida de las aguas negras, la depuración de las aguas residuales y la reutilización en aquellos casos en que esas aguas residuales luego son
vueltas a tratar para obtener una calidad que permita su uso en condiciones no para agua potable, pero sí para usos de ocio, riegos de jardines, agricultura, etc. Somos los operadores de los servicios, es decir, aquellos que trabajamos 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, para operar, mantener las infraestructuras de que disponemos. No somos constructores, aunque en algún caso algún asociado nuestro también pueda ser constructor, no somos científicos, somos practicones, por así decir, de lo que es la actividad del día a día de la gestión del agua. El derecho humano, por supuesto, debe estar concebido para el agua y para el saneamiento y perfectamente titularizado, por así decir, pero en España esto es una costumbre con la que nacemos, tanto los que nos dedicamos a esto como los que se dedican al derecho de aguas, como los que se dedican a la ecología en general. El agua es pública y el abastecimiento a población es el uso supremo y está por encima de todos los demás. En España, curiosamente, tenemos en este momento un equilibrio que decimos sano, porque genera unas condiciones, digamos, de cooperación, pero también de competencia muy interesantes. Prácticamente, así, muy simplificadamente, el 50% de la población estamos abastecidas por empresa pública o entidad pública y el otro 50% por empresa privada. En cuanto a gestión, no en cuanto a competencia, ni en cuanto a administración, ni en cuanto a control, que es municipal. Cuando se nos habla también de cuál es la competencia al poner el precio del agua, pues nos dice nuestra legislación que la competencia también es municipal. Entonces, cuando decimos que quién aprueba las tarifas, nos encontramos que prácticamente el 90 y muchos por ciento, el 95-97% es conjuntamente los ayuntamientos, las comisiones de precios o, en su caso, la comunidad autónoma en la cual ha delegado estos municipios la formación y la precisión de la aprobación de las tarifas. Pero el agua en alta, el agua que está regulada y por la cual disponemos de ella en un país tan seco como el nuestro, realmente son las demarcaciones hidrográficas, antiguamente llamadas confederaciones hidrográficas, las que tienen la potestad de la planificación, del control y del reparto concesional de estas aguas a los diferentes actores, bien sean los servicios urbanos, bien sea la agricultura, la industria, etc. En tubería de aguas potables tendríamos la suma, o sea, tendríamos casi 3,5 metros lineales de tubería por cada habitante que somos, ahora mismo montado en toda España. Cada uno tocaríamos a 3,5 metros lineales de tubería. Y en saneamiento tenemos algo menos, porque el saneamiento, digamos, no tiene el recorrido de las tuberías de agua potable, que son tuberías a presión, y por lo tanto tenemos algo menos, pero no por razones de que no tengamos cobertura total, sino simplemente porque el mecanismo de diseño de los colectores es diferente. Pero en total tenemos prácticamente 6 metros lineales de tubería que tenemos que reparar, atender, renovar. Las tuberías no son eternas. Tenemos 1.200 grandes presas que dan suministro en general mixto, a veces agrícola, a veces industrial y muchas veces potable. Tenemos 1.735 potabilizadoras de agua potable en España y disponemos de 2.525 depuradoras de aguas residuales. Un dato interesante genérico es este. Estamos consumiendo por persona en hogar, consumo doméstico puramente, 112 litros por habitante y día. Pagamos el agua con los impuestos, pagamos parte del agua con las transferencias que nos llegaron de fondos europeos, sobre todo para hacer inversión en depuración en los últimos años, y pagamos una parte en la tarifa. Pero pagamos en España relativamente poca parte en la tarifa. El agua solo representa el 0,8% de la cesta de la compra, de los ingresos, de los costes de la ciudadanía de una familia, frente al 2,7% que representa la electricidad o el 3% de la telefonía. El año pasado hicimos una encuesta, es verdad que parcial, solo para 6 millones de usuarios, que es los que nos contestaron rápidamente, y en estos 6 millones vio
que sí que existen mecanismos de acción social de carácter económico en el 95% de los servicios, que, como digo, son responsabilidad municipal. Sin embargo, cuando se han creado fondos de solidaridad, entonces nos encontramos que la mayor parte de las ocasiones se hace un pago parcial o un pago total de las facturas, generalmente más pago parcial, que hay unos mecanismos de préstamo, ayudas, etcétera, aplazamientos en una parte importante del colectivo, y que en este caso ya, cuando hay fondos de solidaridad, resulta que las ayudas ya se aproximan al 66% o están en el rango 33-66. Bajo el punto de vista de AEAS existe un sano equilibrio entre la gestión pública y la gestión privada, que se reparten al 50%. También que los españoles, según la asociación AEAS, pagamos poca proporción del coste del agua en la tarifa. Tenemos una de las tarifas más bajas de Europa. Y como conclusión general, que el derecho humano al agua no es un problema en España hace varias generaciones. La universidad y las ONGs compartimos esta tarea, ¿no? Esta tarea de difundir los derechos humanos, o así debería ser. Por lo menos en Ongawa, la organización a la que pertenezco, llevamos 25 años trabajando en el acceso universal a servicios básicos y en la promoción de los derechos humanos, concretamente o más de forma precisa en temas de agua y saneamiento. Esta organización, hay algunos que no les sonará mucho porque antes nos llamamos Ingeniería Sin Fronteras, que a lo mejor suena un poquito más. Ahora nos llamamos Ongawa, pero somos alrededor de 1.500 socios entre profesionales y estudiantes que apoyan esta iniciativa de trabajo conjunto. En programas en terreno, que quizás es la parte más conocida, ¿no? Cuando se habla de ONGs que trabajan en agua y saneamiento, se nos conocen los proyectos que hacemos, en nuestro caso en África y en América Latina, y se conoce un poquito menos el trabajo que hacemos de promoción de los derechos humanos aquí en España o incluso en estos países, ¿no? Creo que las ONGs deberíamos tener 3 pilares de trabajo fundamentales. Como comento, uno de ellos es la difusión, el apoyar en la difusión de lo que son los derechos humanos, de la cultura de los derechos humanos, pero sobre todo con las personas más vulnerables. Y me estoy refiriendo a aquellas personas que tienen vulnerado su derecho. Muchas veces ni siquiera son conscientes de que son titulares de derechos, ¿no? Que realmente no es el agua, el saneamiento, la salud o la educación no son servicios que les aporta, que tienen que estar agradecidos, sino que son derechos humanos. Hemos trabajado en agua y en este segundo estudio, aparte en saneamiento. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos en agua y saneamiento a la vez, el tema de saneamiento normalmente queda bastante invisibilizado y hay aspectos concretos del saneamiento que no se recogen o no se evidencian si solo se trabaja con las categorías, ¿no?, aplicadas al derecho humano al agua. Por lo tanto, hay una parte del derecho que es una parte del estudio que es exclusivo para el agua, que trata de disponibilidad, accesibilidad física, calidad, asequibilidad y aceptabilidad, y otra equivalente en saneamiento. Hemos trabajado los principios transversales de transparencia, realmente cómo funciona, cómo se está haciendo una gestión transparente del agua en estas zonas rurales, a qué nivel de participación se está dando y si se están rindiendo cuentas. Se ha intentado identificar también si existen discriminaciones en base a diferencias, tanto áreas geográficas como de ratios de pobreza o culturales, referido a etnias del país. Y un apartado específico en temas de equidad de género, ¿no? Por si hubiera diferencias relevantes, si en todas esas categorías que hemos citado, el caso de las mujeres es diferente que el de los hombres, ¿no? Hay un 17% de la población rural que consume agua o bien superficial o considerada no mejorada, por ejemplo, de ojos de agua no protegidos o pozos excavados, ¿no? Esto tiene una implicación muy clara con el tema de la calidad del agua, ¿no? Es bastante directo. En cuanto a la accesibilidad física, los temas de cercanía al punto de agua, también es interesante el que un cuarto de la población tiene que desplazarse, no tiene ese punto de agua en su vivienda o en la finca, ¿no? Como decíamos antes, se considera que una familia está abastecida, tiene abastecimiento mejorado, tiene acceso a agua potable en abastecimiento mejorado si tiene el punto de agua en el hogar o tiene que desplazarse
menos de 30 minutos entre el trayecto de ida, vuelta y el esperar, ¿no? El tiempo de espera. Es igual de importante cuando hablamos de accesibilidad física si el trayecto que tienen que realizar lo consideran seguro, ¿no? Porque si es verdad que el agua está disponible, pero el trayecto no se considera seguro, pues la gente no lo hace o está corriendo un riesgo y se considera vulnerado su derecho humano al agua. En este caso, tenemos más de un 15% de las personas que tienen que desplazarse para conseguir el agua que consideran que el trayecto no es seguro. También hemos analizado varios indicadores, algunos de lo que es de dotación, pero sobre todo de estacionalidad y de continuidad, ¿no? Vemos que hay un 21% de la población que tiene menos de 20 litros por persona y día en este ámbito rural. Esto es una vulneración clara del derecho, ya que la OMS establece esos 20 litros como mínimo. Cuando analizamos datos estadísticos a nivel internacional o los datos nacionales del país, cuando se habla de acceso y se limita solo a si hay infraestructura o no hay infraestructura, estamos viendo que este tipo de cosas pues no se tienen en cuenta, ¿no? A diario, solo en la época más seca, solo el 76% de los que tienen agua, ¿no? La tienen a diario. En cambio, hay casi una de cada 4 familias no tiene acceso cada 2, 3 o incluso una de cada 10 cada más de 3 días. Tiene que esperar a tener agua en la vivienda. Hay un 20% de las familias que comentan que ellos para pagar la tarifa del agua, tienen que reducir otros servicios básicos. Y el servicio básico que sufre más es el de la alimentación, ¿no? Hay un 42% de los entrevistados, de los que han dicho que sí que tienen que reducir, para pagar la tarifa del agua mensual, tienen que hacer un esfuerzo, que están dejando de invertir en alimentación, ¿no? En temas de saneamiento hay un tema importante, y es que si bien la cobertura, los datos de cobertura son amplios, más de lo que en principio se recoge en el Joint Monitoring Program, estamos viendo que la calidad de esas infraestructuras o las condiciones de uso son bastante bajas. Quedo como antes con 3 conclusiones básicas. La primera, que es importante trasladar a las personas que son titulares de derechos, como puede ser el derecho al agua y al saneamiento. También recalcar, que ya se dijo anteriormente, que el problema no es solo de infraestructura, que va más allá, y que si queremos llegar a ese acceso universal al agua en 2030, tenemos que llegar a donde no se ha llegado hasta ahora, y que es sobre todo las zonas rurales, y como ejemplo este estudio sobre Nicaragua, donde comprobamos que la situación es muy distinta a la que nos presentaba antes Fernando para España, ¿no? Agradecer a la Universidad Rey Juan Carlos I por la invitación al programa de Derechos Humanos de esta universidad, y a Qualia por patrocinar este encuentro. Creo que la única manera que tenemos de solucionar los problemas actuales de gestión del agua en nuestro Estado requiere la creación de un diálogo de puentes, de diversidad de fuentes de conocimiento. Y ya os vais a dar cuenta de que yo me voy a centrar exclusivamente en la noción de derecho humano al agua. Fundamentalmente, el reconocimiento del derecho humano al agua tiene una visión totalmente diferente, es obvio, entre los países en vía del desarrollo, como nos ha explicado la compañera, y nuestra visión. El agua sustancialmente tiene que ver con la construcción de la sociedad. Es un articulador de conocimiento, valores, exclusiones, inclusiones, fuentes de poder, etcétera, etcétera. Quizá no importe tanto el debate público-privado, mientras que haya una regulación clara que garantice el derecho humano al agua. Y esa regulación en nuestro país es difícil, porque los únicos datos sobre desahucio hídrico, pobreza energética, etcétera, etcétera, no los trae una institución. No hay un ente regulador que nos abre el debate, que nos abra la dimensión de las cosas, sino los datos que puede dar Fernando a través de su asociación, o los que puedo dar yo a través de nuestra asociación. Lo lógico sería que tuviéramos un regulador que tuviera, al menos sobre la mesa, nos dijera la dimensión de nuestro problema.
la relatora dice una cosa muy interesante, dice, el derecho humano al agua tiene mucho que ver con discriminaciones. Los estados a veces no discriminan explícitamente, sino que lo hacen implícitamente y con actos reales de exclusión social. Nosotros venimos en gran medida de empresas que se están privatizando, que tienen una gran calidad y se privatizan por dinero y por 25 años. Con ese dinero, un alcalde o una alcaldesa no necesariamente tiene que invertir en agua. Es decir, se hace por un préstamo, Y ese préstamo, dice la relatora, que no lo deben de pagar los ciudadanos a través de su factura. Con lo cual, también la noción de derecho humano al agua incluye, pues, la eliminación de factores que tienen que ver más con la especulación que con la gestión. Indudablemente, estamos de acuerdo que el agua es un derecho humano de titularidad pública en nuestra legislación, pero que a veces no se actúa como tal. Evidentemente que hay problemas de agua, de cobro y pago de agua, claro. Y como lo hay de otros servicios. En el agua menos, porque es verdad lo que Fernando dice, que en otros servicios. ¿Por qué? Primero, porque el agua tiene un coste menor. Es la renta familiar. Imaginaros la luz, ¿no? O la telefonía. O la comida, etcétera, etcétera. Pues el agua tiene una situación menor. Pero también porque tiene un mecanismo coercitivo muy amplio. Esto no es uno llega a un bar y va a una cervecería. A mí me encanta la cerveza. Y veo los tiradores, ¿no? Y elijo los tiradores, me pongo a probar. No. El agua tú le das al grifo y es la del operador que te puede servir. Esto es un monopolio natural. Entonces, si tú no le pagas al operador, aquí hay una legislación que favorece el corte del agua por el impago de un solo recibo. Y eso está en la legislación. Otra cosa es la aplicación y la moderación de la historia. Pero yo creo que cuanto menos esa situación hace también que se favorezca al agua como clientela más que como ciudadanía. Y eso creo que hay que mejorar. Simplemente con que un alcalde tuviera que firmar los cortes, la cosa cambiaría. Porque es muy fácil que te llegue una marca X a cortarle al ciudadano. Sin embargo, si se transformara en una cuestión de gestión ordinaria de la vida pública, el alcalde os puedo asegurar que firmaría muy pocos cortes. Contrato de agua, yo entiendo que no debe de hacerse exclusivamente en la noción de vivienda, sino fundamentalmente en la noción de censo. Porque esto sería como, porque un señor, una familia ha dejado de pagar el alquiler, inmediatamente su hijo no pudiera ir al centro educativo. Pues no, lo importante es que vaya al centro educativo y luego resolveremos judicialmente el tema de si paga o no la vivienda. Pues exactamente igual en la aplicación de otro derecho que es el derecho humano al agua. ¿Cómo yo creo que se puede realizar un sistema de debate? No es un modelo cerrado, es un modelo de propuesta en el cual lo público puede ser claramente orientado desde una perspectiva de consecución del derecho humano al agua. Bueno, pues indudablemente tenemos una facturación y tenemos lo que antes el compañero Fernando llamaba, pues bueno, las tasas bonificadas, ¿no? Generalmente se hacen a un 50% en muchos de los casos, es decir, una familia en desempleo, una familia numerosa, etcétera, etcétera. Se hacen unos parámetros de objetividad de diferentes colectivos sociales que se sabe que tienen dificultad económica y se les da una tarifa bonificada de reducción hasta de un 50%. En la situación actual, muchos de esos mecanismos que antiguamente funcionaban han dejado de funcionar. Yo creo que tenemos la oportunidad de, entre todos, buscar soluciones para este problema, que no deja de ser un problema de todos y un problema solucionable. No estamos hablando de otro tipo de problema que realmente a día de hoy no le tenemos una solución.
Esto yo creo que no es demagogia, esto es voluntad de acción. Y quería hacer un recorrido por cómo hemos llegado a ese reconocimiento del derecho humano desde el Mar del Plata, pero bueno, pasaré por encima porque hemos tenido reconocimiento explícito, también explícito en diferentes declaraciones desde el 92, y donde se han ido recogiendo también una serie de evidencias que empujaban para esa necesidad del derecho al agua y saneamiento. Se establecen también algunas obligaciones de Estados. Ya hemos hablado de titulares de obligaciones, entonces no me extenderé en esto. Pero finalmente se reconoce este derecho. Digamos que es un triunfo por todas las organizaciones que estamos en terreno, que vimos la frustración de esa falta de acceso a las comunidades más vulnerables en el terreno. Pero bueno, realmente es un paso, pero es un paso que nos conduce a muchos más, que son los más difíciles, que es la relación progresiva que decía antes Mar, ¿no? Entonces nosotros tenemos responsabilidad no solo de acometer acciones, proyectos, a lo mejor en plan aguador, como decía Luis, para satisfacer ese acceso lo más rápido posible, pero en la otra mano tenemos una responsabilidad de justicia. Nosotros, desde las ONGs, a lo mejor muchas veces erróneamente transmitimos una sensación de caridad y que somos todos bonoides yendo a terreno, pero en realidad lo que pretendemos y lo que defendemos es la justicia. Y a través del derecho es el camino para acometer esto. Digamos que el tener escrito estas metodologías, el tener escritos estos derechos y el poder analizar y poder recoger indicadores como hizo Ngagua en Nicaragua, pues nos permite avanzar en ese trabajo de abogacía, en ese trabajo de lobby, en ese trabajo de indicadores, pruebas evidentes que realmente esas palabras, eso que se firmó, esa constitución que tiene tu Estado y que no reconoce o que no satisface, pues realmente se cumpla, ¿no? Como decía la relatora, se esconde discriminación en la política y es responsabilidad de todos pues, evidenciar que esto está pasando y evidenciar que realmente queda gente discriminada a la hora de tener este acceso al agua. Como decía antes, el coste del agua es un servicio que siempre se va a tener que pagar y hay que racionalizarlo. Y para eso pues, tenemos diferentes modelos a nivel rural. Pues empezaremos con explotación de aguas subterráneas y poco a poco pues, podemos ir avanzando en la mejora de esa calidad. No hablamos de una cobertura total con los sistemas que tenemos en España, pero sí garantizar el acceso universal, que es el primer paso para luego seguir trabajando. Pero sí que somos un actor importante a la hora de cubrir gaps. Nosotros identificamos titulares de obligaciones, identificamos titulares de responsabilidades y tenemos una capacidad técnica que se puede aprovechar para fortalecer esas instituciones para que den ese apoyo. Porque muchas veces lo frustrante de la ley es, vale, yo soy responsable pero no tengo los medios para poder acometer esto de lo que soy responsable. A nivel institucional, pues también tenemos grandes retos. Nosotros, por ejemplo, en el caso de Filipinas, donde es un país donde hay una buena ley de aguas, donde está reconocido el derecho, pero efectivamente en lugares pues como Mindanao, por ejemplo, donde hay una discriminación por causas políticas, pues se vulnera ese derecho, pero hay una capacidad local que pueda afrontarlo. Y luego, pues, otro de los malentendidos que muchas veces cuando hablas con un titular de derechos es la gratuidad. Obviamente, el agua debería ser gratis, es una titularidad pública, debería ser en todos los lugares, aunque no es así. Y aquí hay asuntos como el acaparamiento de tierras que suponen una amenaza para el derecho, evidentemente, y donde el acaparamiento de tierras está protagonizado principalmente por nuestros países, no por países que sufren la escasez de acceso. Pero evidentemente el agua tiene un coste, ese servicio tiene un coste. ¿Y cómo acometer ese coste? Pues Luis ha propuesto algunas propuestas, tenemos propuestas a nivel local, tenemos propuestas a nivel municipal, pero en cada lugar será diferente. Y en materias primas, pues efectivamente hay un presupuesto general del Estado que permite tener planes a nivel central para financiar las propuestas de las municipalidades. Físicamente accesible, esto en nuestros proyectos es muy importante, porque cuando os decía la importancia del acceso al agua y saneamiento y su importancia y su impacto en la salud pública, realmente lo que más va a reducir los índices de morbilidad por enfermedades diarreicas, por ejemplo, va a ser la higiene, mucho más que la calidad del agua o mucho más que el saneamiento. Aunque
está casi al mismo nivel el saneamiento y la producción de la higiene, pero van a ser factores que están muy vinculados con la cantidad de agua. Y luego, pues, la asequibilidad. Hay muchos proyectos, ahí veis algunos proyectos en Medio Oriente, donde el costo del agua, en el caso de Cisjordania, por ejemplo, en Hebrón, el coste, el 30% de los ingresos familiares se destinan a la compra de agua. Eso supone un obstáculo evidente para el desarrollo socioeconómico. En Palestina, pues, hay una restricción tecnológica para dar soluciones costo efectivas muy difícil, entonces, bueno, hay sistemas tradicionales que permiten reducir estos precios del agua.